¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un video bastante bueno porque es algo que a mí por muchos años, por mucho tiempo, me tenía atrapado, ¿no? Me tenía limitado constantemente. Estaba en una burbuja, ¿no? En una burbuja limitante y es el miedo, ¿no? El miedo a progresar, el miedo a tomar decisiones, el miedo a salir de esa zona de confort, ¿no? Creo que para mí esto fue un paso muy importante en mi vida que empecé a ver, empecé a notar gracias a las personas que me he tratado de acercar por gente que está en otro nivel en el que yo estoy, está en un nivel superior al mío y esto lo he aprendido y lo veo cada vez más claro. Claramente lo vi desde un principio que esta era una de mis mayores limitantes, el miedo, ¿no? Creo que todos aquí tenemos miedo, todos tenemos aquí miedo de progreso, de avanzar y de mejorar en la vida, ¿no? Siempre está esa incertidumbre, siempre está ese temor. Se acaba de venir la lluvia, estamos de invierno acá, pero nada, espero que nos esté escuchando mucho. Pero realmente el miedo a mí me hizo despertar, a mí me hizo despertar realmente porque y me hizo impulsarme, ¿no? El miedo a cambiar. Yo constantemente percibía el miedo, lo percibo todavía, pero el miedo años antes, años anteriores me dominaba. Y el miedo realmente es algo que si tú te pones a pensar, y te voy a poner a pensar, que tú lo analices por tus propios medios, por tu mente, pensando un poco, ¿no? El miedo no existe. El miedo creado. Es algo creado por tu familia, por tus padres, por la gente de tu alrededor. A como al igual que fue en mí, que yo pasé por ese mismo proceso. Creo que hubieron muchísimas limitantes en mi cabeza y por las limitantes de mi familia sobre todo, que se me iba inculcando a mí eso. Por eso es tan importante darse cuenta de esto. El miedo no existe. Las limitantes están en tu cabeza nada más. Y tienes que enfrentar tus miedos. Tienes que enfrentar, hacerle frente a tus miedos, a esas cosas que te dan mucho miedo, enfrentarlas. Tienes que enfrentarlas y verás lo que pasa. Dejas de sentir miedo. Es súper curioso porque yo muchos años atrás era una persona tan insegura, con miedos, todos mis miedos que me involucró mi familia, todas esas limitantes que tenía en mi cabeza. Y al final, pues, llegó el momento en que tomé la decisión de, yo, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, yo vivía en un pueblito llamado Santa Ana, y realmente de ahí era un mundo, ¿no? Eran limitantes, eran creencias limitantes, eran miedo, temor, sobre todo a la ciudad, ¿no? Porque eso era el campo. Y ahora donde estoy yo actualmente es la ciudad. Y se hablaba muchísimo de que la ciudad era peligrosa, que la ciudad era otro mundo, una perdición, y bueno, todos los comentarios negativos, ¿no? ¿Y por dónde viene esto? ¿Cómo se daban cuenta mis familiares, la gente de mi alrededor? Porque el tema de las noticias, ¿no? El tema de la televisión, de las noticias que transmitían constantemente desastres, todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces de ahí venía todas esas creencias limitantes. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar una familia, una tía que tenía yo acá en la ciudad, y me di cuenta.
que era hermoso, que era lindo, que era todo cerca, que era muy bonito todo. El clima, otro clima, que por eso estoy acá, porque me encanta, es fresco. La zona en la que yo vivía era súper caliente. Pero bueno, para no enrollarlos tanto con el tema, es de todas esas creencias limitantes, todo ese temor que me estaban inculcando a mí, de la ciudad era mala, ese sector es malo, es peligroso. Pero cuando vine aquí a la ciudad, me dije a mí mismo, esto es lo que yo quiero. Yo quiero vivir aquí. Yo voy a hacer todo lo posible para venirme para acá. Y para no casarlos con el cuento, así fue, así fue. Durante mis años de colegio, quería venir a estudiar acá en mi universidad y al final lo hice por todos mis medios. Mi familia no tenía recursos para mandarme a estudiar a la ciudad. Si quería estudiar, que lo hiciera allá en la localidad, ¿verdad? Donde yo vivía. Y yo dije, la única forma es encontrar un trabajo acá y encontrando un trabajo acá me vengo, porque voy a tener mis recursos. Y lo hice. Me encontré un trabajo y me vine para acá. ¿Se fueron las creencias limitantes? Sí, por supuesto, tenía miedo, tenía incertidumbre, tenía todavía esas creencias limitantes, que si era bueno o no era bueno. Y realmente tomé las decisiones, dije, no me importa, voy a tomar las decisiones, aunque tenga miedo, aunque tenga esa creencia limitante, es lo que yo quiero en mi vida, es lo que yo siento en mi corazón y lo voy a hacer. Y lo hice, al final lo hice. Y ahora estoy acá. Tengo 7 años viviendo acá en la ciudad. Feliz, agradecido por esa decisión que tomé, por no dejarme llevar por mis miedos, por no dejarme llevar por todas esas creencias limitantes que mi familia me había inculcado en mi cabeza. Y hoy soy cada vez más valiente. Mis creencias limitantes se han ido eliminando cada vez más. Esos temores, que mira, eso es una cosa muy importante. No puedes eliminar el miedo. El miedo es bueno. El miedo te impulsa a ser mejor. Te impulsa a progresar. Si algo te da miedo, algo que a ti te gustaría hacer, que tú tienes en mente y te genera miedo, bro, hazlo. Hazlo porque eso te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer, te va a hacer desarrollarte, te va a hacer mejorar. Y una vez tú atraviesas el miedo, bro, ya no vas a tener miedo. Yo no sabía qué hacer. Yo quería hacer esto. Yo quería subir videos a YouTube. Bro, yo quería hacerlo. Yo veía a personas referentes que las que yo veía en YouTube y yo decía, wow, yo quiero subir videos, pero no me atrevo, tengo miedo. Bro, y lo hice. Hace, creo que un año, abrí mi canal de YouTube. Bueno, realmente, cuando empecé a subir realmente videos, fue hace como, no sé, realmente es un año, menos de un año. Y aquí estoy. Y por eso, todas esas creencias, todo ese miedo, lo he ido borrando. ¿Aparece el miedo? Sí, soy completamente honesto. El miedo aparece constantemente. Aparece cuando es necesario para progresar. ¿Qué me está diciendo el miedo? Es una señal para hacerlo, para progresar. Si tú no sientes miedo por querer hacer algo que tú deseas, no es algo que realmente te llene en tu corazón, sino que lo haces por obligación. Cuando algo te da miedo, es porque es necesario hacerlo. Ojo, cosas positivas, no negativas. Entonces, tienes que arriesgarte, tienes que hacerlo, tienes que salir de esa zona de confort. Y lo más importante, tienes que afrontar tus miedos. Tienes que acercarte, atravesar esos miedos, porque al final el miedo es una barrera que te impide para no progresar. Tú quieres ir al gimnasio y te da miedo,
te da incertidumbre, te da miedo, te da vergüenza que la gente te vea y se vaya a reír de ti, bro, tienes que hacerlo. Y hay miedo, tienes que hacerlo. Probablemente vas a sentir miedo, bro, tienes que hacerlo. Eso te va a hacer mejorar, te va a hacer progresar en la vida. Y solo de esa forma vas a saber quién eres. Y tienes que ponerte en situaciones incómodas si quieres progresar en la vida. Eso es una, eso es una posición incómoda constante en la que yo me pongo diariamente. Subir videos a YouTube, estar en las redes sociales constantemente es algo que lo necesito, lo necesito. ¿Me da miedo? Sí, pero lo hago porque eso me hace progresar, eso me hace mejorarme, eso me hace transmitir un mensaje que quiero que tú te lleves y lo apliques en tu vida y lo apliques. Lo que me ha funcionado a mí, al final, mi objetivo es que tú veas que es posible, que todo lo que tú quieras hacer es posible. Yo que te estoy diciendo bajo mi experiencia lo que he pasado y lo que voy pasando día tras día, te lo voy mostrando y te voy mostrando un camino que sí es posible, que no vas a ver el camino que se te ilumina completamente, no, siempre y cuando des pasos, paso a paso, tus caminos, tu camino se va habilitando, se va expandiendo. No quieres que tu camino se vea completo si no has empezado a caminar. Tienes que empezar a afrontar tus miedos. Tus miedos te frenan a ser esa persona que deseas ser. ¿Y por qué? Por las creencias limitantes de tu familia, por las creencias limitantes de tus padres, por el miedo que te han inculcado. Te acabo de dar un ejemplo, claro ejemplo, del por qué yo no me atrevía a venir a la ciudad, por todo el miedo que me metía mi familia, por todo el miedo, todas esas creencias limitantes que me decían, no lo hagas, porque es peligroso, te va a pasar algo. Todas esas creencias, cuando ellos no lo habían experimentado. Entonces yo dije, no, eso no es real. Voy a experimentarlo por mí mismo. No voy a dejar que por esas creencias limitantes, por ese miedo que me han inculcado, yo voy a detenerme a hacer lo que yo quiero hacer. Y me di cuenta, mira, 7 años aquí, 7 años en la ciudad donde me dijeron que no era bueno, que me iba a ir mal, que era muy peligroso, ¿entiendes? Entonces, no te puedes dejar llevar por esas creencias limitantes que te han inculcado en tu cabeza, en tu cerebro. Tienes que borrar esas creencias limitantes, tienes que borrar todo ese miedo que te han inculcado, porque eso no te deja progresar, eso no te va a dejar ver más allá, eso no te va a dejar progresar en la vida, no te deja ver tu potencial, el que tienes, porque yo veo un potencial enorme en ti. Lo que pasa es que tú no lo ves porque te han metido creencias limitantes y por el miedo que te han inculcado tu familia. Y tienes que verlo, tienes que afrontar tus miedos, tienes que hacerle frente, tienes que realmente pararte enfrente de ti y hacerlo con miedo. Tienes que hacerlo. Tienes que salir de esa zona de confort que te está alejando de tus sueños, que te está alejando de tu mejor versión. ¿Por qué no tienes tu mejor versión física? Porque te está alejando tus miedos, tus creencias limitantes, que no puedes, que no es posible. Exacto. Tienes que cambiar toda esa mentalidad. Tienes que acercarte y tienes que escuchar únicamente a la gente que tiene los resultados que tú deseas. Así vas a lograr mantenerte firme y vas a progresar y vas a mejorar en la vida. Este mensaje lo quería traer porque realmente a mí me impactó mucho. Y si tú estás pasando por situaciones similares, tienes que creer en ti mismo y salir de esa zona de confort y dejar tus miedos
y todas esas creencias limitantes que te han metido en la cabeza, que no son reales. Vamos a por ello, chicos. Nos vemos en el próximo video. Let's go.